Capítulo 511. Ir solo a la cita. Uchiha Tsuki tardó 10 días enteros en llegar a la aldea Tortuga Pez. No es que su velocidad de avance fuera demasiado lenta. La verdad era que los nins de la aldea de la niebla habían colocado demasiados puestos de vigilancia y la seguridad era extremadamente estricta, lo que ralentizó mucho su avance hacia la aldea Tortuga Pez. Y durante esos 10 días completos, Uchiha Tsuki parecía haber desaparecido del país del agua. Incluso, algo que Tsuki jamás habría imaginado era que, durante esos 10 días en que permaneció desaparecido, el mundo ninja volviera a generar un gran revuelo a causa de su apodo de Shura. Cuando Tsuki usó su alias Shura en la bolsa negra para desafiar a toda la aldea de la niebla, ya había conmocionado al mundo ninja. En aquel entonces, Tsuki cazaba escuadrones de nins de la niebla casi a diario. Cualquier ninja de la niebla que saliera a cumplir una misión debía andar con cuidado, temiendo que Tsuki apareciera. Después de todo, justo después de que Tsuki anunciara su desafío a la aldea de la niebla, ya habían muerto muchos nins de la niebla. Originalmente, la aldea de la niebla, conocida por su nombre de sangre oculta, ya tenía la menor cantidad de nins entre las 5 grandes aldeas ninja, y para entonces Tsuki ya había masacrado a tantos de sus nins, que los altos mandos de la niebla naturalmente tuvieron que advertir a todos sus nins para que tuvieran cuidado con el legendario Shura. Sin embargo, aunque la masacre de nins de la niebla por parte de Tsuki había disgustado profundamente al interior de la aldea, las otras aldeas ninja que tenían rencillas con la niebla estaban encantadas. En el mundo ninja nunca ha habido una paz verdadera. La oscuridad oculta bajo la falsa paz es algo que la gente común no puede imaginar. Así, durante el período en que la aldea de la niebla fue desafiada por Shura, y cada día llegaban noticias de la muerte de nins de la niebla, incluso las aldeas menores bajo su dominio comenzaron a moverse en secreto. Esas pequeñas aldeas que dependían de la niebla lo hacían como fuerzas subordinadas. Bastaba con que la niebla mostrara un mínimo signo de debilidad para que pudieran cambiar de bando. Así que, si hasta las aldeas subordinadas actuaban de ese modo, con mayor razón las otras 4 grandes aldeas ninja que tenían intereses directos en conflicto con la niebla. Sin mencionar por ahora a la aldea de la arena, la aldea de la nube o la aldea de la roca. Incluso dentro de Konoha comenzaron a moverse. Especialmente cuando el escuadrón especial formado por Namikaze Minato, Uzumaki Kushina, Akimichi Chizai y Yamanaka Inoichi regresó a Konoha y transmitió las intenciones de Uchiha Tsuki, el tercer Hokage, que tenía en sus manos el poder de Konoha, hizo oídos sordos a las opiniones contrarias y se preparó para presionar a la aldea de la niebla. Recuerdo que en la reunión de la sala de juntas donde se discutió este asunto, cuando el tercer Hokage acababa de manifestar su intención de ayudar a Tsuki, el representante del clan Uchiha, Uchiha Fugaku, junto con uno de los Sannin, Jiraiya, Tsunade y Orochimaru, apoyaron todos la propuesta del tercer Hokage, lo que le dio aún más confianza. De este modo, aunque los ancianos de Konoha encabezados por Shimura Danzou y muchas familias de Konoha no estuvieran de acuerdo, el tercer Hokage tenía el valor para decidir por sí mismo. Sin embargo, ni siquiera quienes apoyaban a Tsuki, incluido el propio tercer Hokage, imaginaron que, justo cuando se disponían a presionar a la aldea de la niebla en ayuda de Tsuki, este desapareciera durante 10 días enteros. En esos 10 días, las aldeas ninja que estaban a punto de atacar a la niebla se sintieron tan asqueadas como si hubieran tragado una mosca. Originalmente, esas aldeas ninja creían que aprovechando el desafío de Shura a la niebla, al fin podrían golpearla duramente. ¿Quién iba a pensar que, justo cuando se preparaban para actuar, Shura desaparecía? Y así, el asunto del desafío de Shura a la aldea de la niebla volvió a generar un gran revuelo, haciendo que el nombre de Shura resonara una vez más en todo el mundo ninja. Solo que esta vez, la mayoría de las aldeas ninja criticaban en secreto a Shura, maldiciéndolo por haber hecho las cosas de manera tan inconsistente, comenzando con gran estruendo y terminando en nada. De no ser así, la fuerza combinada de esas aldeas habría sido suficiente para someter a la niebla y hacer que decayera como una de las 5 grandes aldeas ninja. Posteriormente, a raíz de la propagación del incidente del Shura, muchas aldeas comenzaron a buscarlo, esperando que cumpliera su promesa. Entre ellas, naturalmente, estaba Konoha, que conocía la identidad de Shura. Dentro de Konoha era un verdadero caos. Después de todo, Tsuki había desaparecido en el país del agua, y bien podía haber muerto allí. Así que todos los que tenían algún vínculo con Tsuki estaban usando todos sus recursos para encontrarlo. Sin embargo, quien más se preocupaba por la seguridad de Tsuki no era su sensei Tsunade ni sus amigos. El que más se preocupaba era nada menos que el actual líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku.
Por supuesto, a Fugaku lo que realmente le preocupaba no era Tsuki, sino su Mangekyo Sharingan. Fugaku no quería que un par de Mangekyo Sharingan tan valiosos desaparecieran en el país del agua. Y mientras todos se preocupaban por Shura, ¿qué estaba haciendo Shura? La respuesta: entrenar. Así es, en ese mismo momento, Tsuki, escondido en las afueras de la aldea Tortuga Pez, estaba entrenando. Cuando Tsuki llegó por primera vez a la aldea Tortuga Pez, descubrió que era como una guarida de dragones y tigres. Infiltrarse así era completamente imposible. Además, no tenía ninguna confianza en poder rescatar a su madre, Minako, de semejante guarida. Pero, en medio de su mayor preocupación, Tsuki pensó en un plan. Y para llevar a cabo el plan que había concebido, necesitaba detenerse y entrenar adecuadamente. Esto provocó que Tsuki permaneciera otros 15 días enteros en las afueras de la aldea Tortuga Pez. Durante esos 15 días, Tsuki entrenó todos los días con la Oshi, lo que no solo aumentó aún más su poder, sino que también ajustó su estado al máximo. Y entonces, cuando Tsuki, tras terminar su entrenamiento, abrió lentamente sus ojos, se podía ver que mantenía activado su Mangekyo Sharingan. Acto seguido, sintiendo que su estado era bueno, Tsuki dejó de ocultar su rastro y se encaminó directamente hacia la aldea Tortuga Pez. Por el camino, por supuesto, muchísimos nins de la niebla descubrieron su presencia, pero precisamente porque Tsuki no ocultaba su rastro, aquellos nins pensaron que tramaba alguna artimaña. Así que decidieron consultar con sus superiores para ver cómo enfrentar a Tsuki. Algunos nins más imprudentes querían matar al arrogante Tsuki allí mismo, pero la mayoría de los nins de la niebla los detuvieron. Al final, nadie buscó problemas a Tsuki durante su camino hacia la aldea Tortuga Pez. Pero, lo que aquellos nins de la niebla jamás imaginaron es que Tsuki, usando su Shiton, pupila púrpura, había estado observando todos sus movimientos. Y al ver que todos esos nins de la niebla lo vigilaban con rigurosidad, una sonrisa se dibujó involuntariamente en las comisuras de sus labios. Uchiha Madara, quizás nunca imaginaste esto. Yo, Uchiha Tsuki, me atrevo a ir solo a la cita. Capítulo 512. Cara a cara. Ir solo a la cita era el primer paso del plan de Uchiha Tsuki. Desde que Tsuki descubrió que la aldea Tortuga Pez era como una guarida de dragones y tigres, comenzó a preparar su plan. El propósito de ir solo a la cita era intimidar a esos nins de la niebla que custodiaban los alrededores de la aldea Tortuga Pez, para que no se atrevieran a actuar imprudentemente. En cuanto a Tsuki, cuanto más se acercaba a la aldea Tortuga Pez, más posibilidades tenía de rescatar a su madre, Minako. Por lo tanto, Tsuki iba solo a la cita para acercarse lo más posible a su madre, Minako. Por supuesto, ir solo a la cita era también una gran apuesta. Estaba apostando a que Uchiha Madara tenía la misma grandeza de espíritu que él. Si Tsuki perdía la apuesta, probablemente antes de siquiera acercarse a la aldea Tortuga Pez, los nins de la niebla lo acorralarían y matarían allí mismo. Pero no sabía por qué, Tsuki sentía que no podía perder la apuesta, porque su verdadero rival era el legendario Uchiha Madara, también su ancestro. Tsuki y Madara eran, en esencia, del mismo camino. Aunque Tsuki no hubiera vivido las mismas experiencias que Madara, sentía que su propia grandeza de espíritu ya podía compararse con la de su antepasado. Solo aquellos con cierta grandeza de espíritu podían convertirse en verdaderos. Como bien dijo Uchiha Itachi en la historia original, quien carece de esa grandeza, aunque posea un poder inmenso, solo será un desconocido en el mundo ninja. Y personas con grandeza de espíritu como Tsuki y Madara, aunque no tuvieran el poder para dominar la cima del mundo ninja, sus nombres resonarían por todo el mundo ninja. Cuando esas personas con grandeza de espíritu adquieren poder, pueden volar alto y realmente dominar la cima del mundo ninja. Desde que se preparó para la gran apuesta, Tsuki nunca pensó en fracasar. ¿No es eso también una muestra de grandeza de espíritu? Un hombre, una espada. En comparación con el verdadero protagonista de la historia de ir solo a la cita, es decir, Guan Yu de la época de los tres reinos en la vida anterior de Tsuki, Tsuki era quien realmente iba solo a la cita. Ante él había una guarida de dragones y tigres dispuesta por los nins de la niebla, y entre ellos se escondía un instigador como Madara. Así, Tsuki, solo, con su espada, llegó frente a la aldea Tortuga Pez. Con la katana Fubuki firmemente empuñada, su filo inclinado hacia su derecha, Tsuki avanzaba lentamente, y la distancia de cada paso era exactamente la misma. Aquellos nins de la niebla escondidos alrededor de la aldea Tortuga Pez, al ver el paso de Tsuki, los más experimentados pudieron percibir lo terrible que era. En una situación así, ser capaz de mantener la calma e incluso dar cada paso con la misma distancia demostraba que Tsuki no tenía miedo y estaba extremadamente sereno.
Poseer ese gran corazón, esa grandeza de espíritu y esa mente fría elevó la posición de Tsuki ante los ojos de esos nins de la niebla hasta el infinito, haciendo que sintieran temor en sus corazones. ¿Y eso, acaso no era una forma de intimidación? Sin que esos nins de la niebla hubieran levantado un dedo, Tsuki, gracias a la sola presencia de llegar solo a la cita, había logrado revertir su desventaja. Así, el primer asalto entre Tsuki y Madara terminó en empate. Incluso, el hecho de que Tsuki pudiera revertir su desventaja y empatar el primer asalto ya era una victoria para él. No hay que olvidar que Madara tenía en sus manos el destino de Tsuki. Que Tsuki pudiera revertir la desventaja en tales circunstancias demostraba sin duda su fortaleza. Luego, mientras Tsuki se acercaba paso a paso a la aldea Tortuga Pez, comenzó a usar su Shiton, pupila púrpura, para escudriñar la situación en el interior. 60 Jounin, 120 Chunin. Exactamente 60 escuadrones de la niebla, es decir, 3 unidades de élite de la niebla. Uchiha Madara, para probar mi poder, has movilizado a la aldea de la niebla hasta este extremo. Eres impresionante. Y además, pensando hasta aquí, Tsuki sintió de repente que, dentro del alcance de su Shiton, pupila púrpura, aparecía un punto ciego. Sin duda, en ese punto ciego se escondía un rival extremadamente poderoso. Acto seguido, continuó pensando para sus adentros. Y además, has hecho que tu sustituto, es decir, el cuarto Mizukage Yagura, venga personalmente a la aldea Tortuga Pez. Si además has traído a su guardia personal, entonces me estás sobrevalorando. Pero, si realmente has traído a la guardia personal, eso demuestra que mi madre está protegida por ellos. Si podré rescatar a mi madre o no, dependerá de si mi próximo plan tiene éxito. Tomando aire profundamente, Tsuki calmó su ánimo ligeramente alterado y se dirigió directamente al frente de la aldea Tortuga Pez. Como si existiera cierto entendimiento tácito, Tsuki, con la katana Fubuki en la mano, llegó a la puerta de la aldea Tortuga Pez y detuvo su paso. En el instante en que Tsuki se detuvo, el punto ciego dentro de su alcance también se movió gradualmente hacia el frente de la aldea. Luego, cuando ese punto ciego finalmente llegó frente a la aldea Tortuga Pez, la figura del cuarto Mizukage Yagura apareció ante Tsuki. Y, como Tsuki había adivinado, junto al cuarto Mizukage Yagura estaban los miembros de la guardia personal de la niebla. En medio de los miembros de la guardia personal, además del cuarto Mizukage Yagura, había una mujer inconsciente. Esa persona era su madre, Uzumaki Minako, a quien Tsuki había estado buscando. Sin lugar a dudas, cuando Minako, la madre de Tsuki, apareció ante él, su estado de ánimo no pudo evitar alterarse un poco. Si alguien estuviera donde se encontraba Tsuki, podría ver que su pie derecho ya se había hundido profundamente en la tierra. Evidentemente, la aparición de Minako hizo que Tsuki no controlara bien su fuerza por un momento, hundiendo su pie derecho en la tierra unos 2 centímetros de profundidad. Si hubiera sido una persona común, naturalmente no podría haber notado la falta de compostura de Tsuki. Después de todo, nadie podía observar con tanto detalle. Incluso si un ninja del nivel de Namikaze Minato hubiera estado allí, probablemente no habría notado la alteración de Tsuki. Pero, ante Tsuki no había una persona común. Era el legendario Uchiha Madara. Aunque Madara solo controlara al cuarto Mizukage Yagura para que viniera, seguía siendo Madara. Con una sola mirada, notó la falta de compostura de Tsuki. Por lo tanto, 3 segundos después de que Tsuki perdiera la compostura, una sonrisa burlona apareció en el rostro del cuarto Mizukage Yagura. Acto seguido, llegó a los oídos de Tsuki la voz del cuarto Mizukage Yagura, que también fueron las primeras palabras que Madara le dirigió. El llamado Shura. No es para tanto. Capítulo 513. El encuentro. Cuarto Mizukage. No, Uchiha Madara, ciertamente no eres menos de lo que dicen. Si hubiera sido otro ninja, tal vez no habría captado el significado de las palabras del cuarto Mizukage Yagura en ese momento. Pero Tsuki ya era uno de los mejores ninjas del mundo ninja actual, así que naturalmente podía ver que el cuarto Mizukage había notado el punto débil que Tsuki había dejado al descubierto, por eso había dicho esas palabras. Por supuesto, quien hablaba cara a cara con Tsuki podría ser el cuarto Mizukage Yagura, pero solo Tsuki sabía quién era el verdadero interlocutor. Ese era el instigador que había estado controlando al cuarto Mizukage Yagura y dominando el poder de la aldea de la niebla. Uchiha Madara. Luego, justo cuando el cuarto Mizukage terminó de hablar, Tsuki, con la katana Fubuki en la mano, pensó para sus adentros que no podía mostrar debilidad. Así que, en el momento en que el cuarto Mizukage, controlado por Madara, acababa de decir sus primeras palabras, Tsuki soltó una fría carcajada y dijo con mucha tranquilidad. El legendario cuarto Mizukage Yagura no es para tanto, ¿eh?
Dicen que el cuarto Mizukage es el Jinchuriki de Sanbi Isobu y que puede controlarlo perfectamente. Pero ahora, el Sanbi Isobu dentro del cuarto Mizukage sigue dando problemas, ¿no es así? Necesita la ayuda de otros para poder controlar al Bijulu que lleva adentro. Cuarto Mizukage, ¿acaso tú eres muy fuerte? ¿Un fuerte necesita la ayuda de nins de otras aldeas? Al decir esto, Tsuki desvió la mirada hacia su madre, Uzumaki Minako, y continuó. Cuarto Mizukage, el motivo de mi venida creo que ya lo tienes muy claro. Si no quieres que tu aldea de la niebla sufra grandes pérdidas, te aconsejo que dejes libre a mi madre. De lo contrario, todos los nins de la niebla presentes hoy morirán por tu imprudencia. Ellos, por tu error, perecerán aquí miserablemente. Insolente. Antes de que Tsuki terminara de hablar, los miembros de la guardia personal que rodeaban al cuarto Mizukage Yagura lo interrumpieron con un grito de enfado. Sin embargo, un ninja como Tsuki, ¿cómo iba a tomar en cuenta a unos simples miembros de la guardia personal? Desde que Tsuki vio aparecer al cuarto Mizukage Yagura, supo que solo tenía un enemigo. El Uchiha Madara que se escondía tras las bambalinas. Nins de la niebla apostados allí, miembros de la guardia personal del cuarto Mizukage, e incluso el propio cuarto Mizukage, a los ojos de Tsuki no eran más que peones. Solo derrotando realmente a Madara tendría la oportunidad de rescatar a su madre, Uzumaki Minako. Acto seguido. Como si los miembros de la guardia personal del cuarto Mizukage hubieran notado el desdén de Tsuki, algunos de los más jóvenes incluso quisieron darle una lección. Pero con el cuarto Mizukage presente, nadie podía actuar precipitadamente. Y en cuanto al cuarto Mizukage, este permanecía con la misma expresión serena, como si las palabras sarcásticas de Tsuki no fueran dirigidas a él. Por un momento, debido a la calma del cuarto Mizukage, toda la escena se volvió extraña. Pero solo Tsuki y el cuarto Mizukage, o más bien Madara tras él, sabían que el segundo asalto ya había comenzado en el momento en que el cuarto Mizukage permanecía en silencio. Rompe. En ese momento, se podía ver cómo los tomoe del Mangekyo Sharingan de Tsuki giraban rápidamente. Y en el instante en que los tomoe giraron con rapidez, Tsuki ya había liberado el poder de su pupila para comenzar a romper el genjutsu que afectaba al cuarto Mizukage. Hay que saber que el cuarto Mizukage también era un rival de nivel Kage, y además un Jinchuriki que podía controlar perfectamente a Sanbi y Soru. Por eso Tsuki pensó que, si lograba alterar ligeramente el genjutsu de Madara, podría hacer que Yagura recuperara la conciencia. De ese modo, Yagura, al recuperar la conciencia, se convertiría en enemigo de Madara. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces Tsuki podría cooperar con Yagura para desenmascarar al Madara que se ocultaba tras las bambalinas. Lástima que el pensamiento de Tsuki fuera algo ingenuo. O mejor dicho, Tsuki había subestimado el poder de Madara. Justo cuando Tsuki comenzaba a usar su Mangekyo Sharingan para romper el genjutsu que Madara había lanzado, ¿quién iba a pensar que el genjutsu de Madara, en el momento en que Tsuki intentaba romperlo, se volvería en su contra? En ese instante, no era que el cuarto Mizukage permaneciera en silencio con expresión serena, sino que Madara no podía controlar temporalmente a Yagura y solo podía dejarlo allí parado. En cuanto a Madara, estaba usando su poder para enfrentarse a Tsuki, quien poseía el Mangekyo Sharingan. Y mientras se desarrollaba el segundo asalto entre Tsuki y Madara, con el paso del tiempo, se podía ver una leve sonrisa asomando en el rostro de Tsuki. Sin duda, Madara se había descuidado un poco, porque jamás imaginó que Tsuki hubiera despertado el Mangekyo Sharingan. Un Sharingan común, incluso en su forma de 3 tomoe, no podía competir con un Mangekyo Sharingan. Especialmente durante el tiempo que Tsuki había entrenado fuera de la aldea Tortuga Pez, su dominio del Mangekyo Sharingan había mejorado varios niveles, por lo que ahora podía usar su Mangekyo para alterar el genjutsu que Madara había puesto sobre Yagura. En cambio, Madara no tenía que enfrentarse solo a Tsuki. El enemigo potencial de Madara era también el cuarto Mizukage Yagura. Porque, cuando Tsuki alteró el genjutsu de Madara, la voluntad de Yagura, que había sido reprimida, comenzó a despertar. Pero, para sorpresa de Tsuki, en el instante en que estaba a punto de romper el genjutsu de Madara, este de repente hizo un esfuerzo y logró controlar completamente a Yagura. Se estima que solo Tsuki, agudamente, notó un destello rojo en las pupilas del cuarto Mizukage. Al segundo siguiente, cuando Madara tomó por completo el control del cuerpo del cuarto Mizukage, lo usó para finalmente hablar. Shura, resulta que eres del clan Uchiha de Konoha. Por lo visto, debería ser el hijo de Uzumaki Minako y Uchiha Naraku, Uchiha Tsuki, ¿no es así? El hecho de que te atrevas a venir aquí demuestra el valor que tienes para rescatar a tu madre.
Pero si podrás o no rescatarla, dependerá de si nuestra aldea de la niebla está de acuerdo. Shura, el segundo asalto ya lo he ganado yo. Así que ahora, prepárate para recibir la ira de nuestra aldea de la niebla. Orden. Maten al Shura, Uchiha Tsuki. Capítulo 514. Piedra de afilar. Orden recibida. Tras controlar por completo al cuarto Mizukage Yagura con su propio poder, Madara, usando la boca del cuarto Mizukage, finalmente ordenó a los nins de la niebla que custodiaban los alrededores de la aldea Tortuga Pez que atacaran, preparándose para probar el poder de Tsuki. Y ya desde que Tsuki le faltó el respeto al cuarto Mizukage, esos nins de la niebla estaban llenos de furia y querían acabar con su vida. Ahora, al ver que el cuarto Mizukage daba la orden, aquellos nins de la niebla que estaban listos para entrar en acción no se atrevieron a demorarse. En cuanto los nins de la niebla que rodeaban al cuarto Mizukage respondieron, Tsuki vio cómo varios de ellos ya se abalanzaban sobre él. Sin embargo, al ver que esos nins de la niebla estaban a punto de atacarlo, Tsuki, sorprendentemente, no se movió en absoluto. Porque, en ese momento, Tsuki, que permanecía allí aturdido, tenía en mente otro asunto de suma importancia. El segundo asalto consistía en que yo rompiera el genjutsu del cuarto Mizukage, y Madara en mantenerlo. Mi acción probablemente alertó a Madara, haciéndole saber que yo conozco su existencia. Pero aún así, gracias al segundo asalto, pude sondear información importante. Al menos, sé que Madara, escondido en la aldea de la niebla, debe estar cerca de aquí. Pensando esto, Tsuki entrecerró ligeramente los ojos y, con la katana Fubuki en la mano, esquivó el ataque de esos nins de la niebla. Luego, dando pasos fragmentados básicos, mientras evadía los ataques de los nins de la niebla, continuó pensando para sus adentros. Si Madara no hubiera intervenido al final y tomado por completo el control del cuerpo del cuarto Mizukage, el ganador habría sido yo. Pero ya que Madara pudo controlar el cuerpo del cuarto Mizukage, demuestra que su cuerpo real está cerca. Después de todo, si Madara estuviera lejos, en la aldea de la niebla, no habría podido poseer el cuerpo del cuarto Mizukage en tan poco tiempo. Y además, aunque digan que Madara ganó el segundo asalto, yo tampoco quedé en desventaja. El verdadero enfrentamiento, en realidad, acaba de comenzar. Si logro pasar por completo la prueba de Madara, entonces rescatar a mi madre no debería ser un gran problema. Al cobrar cierta confianza, la piedra que oprimía el pecho de Tsuki finalmente cayó al fondo, y por un momento sintió como si la carga sobre sus hombros se hubiera aligerado. Luego, cuando su atención se centró por fin en esos nins de la niebla que tenía delante, una vez más una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Porque, en ese momento, Tsuki descubrió que esos nins de la niebla que lo atacaban eran solo 20 chunin de la niebla. Evidentemente, ni Madara ni el cuarto Mizukage pensarían que unos simples 20 chunin de la niebla pudieran matar a Tsuki. Así que esos 20 chunin que lo atacaban no eran más que parte de la prueba que Madara le había preparado. Solo superando paso a paso las pruebas de Madara podría obtener su reconocimiento. Y además, parecía que Madara no tenía intención de ponerle pruebas imposibles. Si no, bien podría haber enviado a 2 unidades de élite completas de la niebla a atacarlo. En ese caso, por muy fuerte que fuera Tsuki, habría muerto en el caos del combate. Acto seguido, usando su Shiton, pupila púrpura, para observar las tácticas de ataque de esos 20 chunin de la niebla, Tsuki se mostraba extremadamente paciente, limitándose a dar pasos fragmentados básicos, esquivando sus ataques con aparente despreocupación. Pero cuando notó que el cuarto Mizukage se disponía a ordenar el envío de más nins de la niebla para aumentar su presión, Tsuki, con la katana Fubuki firmemente empuñada, finalmente se preparó para atacar. Estilo luna caída. Corte del vacío. Swoosh. Apuntando a la posición de un chunin de la niebla, Tsuki no dudó ni un instante, concentró el intento de espada del estilo luna caída y ejecutó el estilo luna caída. Corte del vacío. En un instante, la figura de Tsuki se convirtió en una estrella fugaz que cayó sobre aquel chunin. Luego, tras matarlo, Tsuki cambió el agarre de la katana Fubuki y, usando de nuevo su Shiton, pupila púrpura, apuntó a otro chunin de la niebla. Estilo luna caída. Corte del vacío, segunda etapa. Swoosh. Siguiendo el mismo método, al ejecutar el estilo luna caída. Corte del vacío, segunda etapa, la figura de Tsuki volvió a destellar para matar a otro chunin de la niebla. Sin embargo, si se observaba con atención, se podía ver que, cuando Tsuki usó esa técnica, varios chunin intentaron atacarlo. Si lo hubieran conseguido, Tsuki podría haber resultado herido a manos de esos chunin. Pero el estilo luna caída.
Corte del vacío, segunda etapa que Tsuki usó entonces no solo sirvió para matar a otro Chunin, sino que también lo ayudó a esquivar los ataques de varios de ellos. Más tarde, después de que Tsuki, con movimientos ágiles y su poderoso estilo de espada estilo luna caída, matara sucesivamente a 2 Chunin de la niebla. Su verdadera habilidad asesina finalmente se mostró ante aquellos nins de la niebla. Estilo luna caída. Corte barrera. Zas. 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 Con su cuerpo envuelto en chakra de tipo viento, y dando pasos fragmentados básicos, Tsuki había llevado su velocidad al extremo. En los siguientes segundos, Tsuki pasó frente a los 18 Chunin restantes y, usando el estilo luna caída, corte barrera, cegó sus vidas. Si alguien hubiera estado midiendo el tiempo, habría visto que el tiempo que Tsuki tardó en matar a esos Chunin coincidía exactamente con el que el cuarto Mizukage Yagura necesitó para enviar señales al resto de nins de la niebla para que fueran a detenerlo. En cuanto atacó, Tsuki demostró ante el cuarto Mizukage, o más bien ante Madara, su incomparable capacidad ofensiva. Luego, cuando Madara, controlando al cuarto Mizukage, vio las pequeñas artimañas de Tsuki al atacar, usando al Mizukage, dijo de repente con una sonrisa. Shura, tienes algo de habilidad. Espero que no me decepciones de ahora en adelante. Por supuesto que no. Al oír a Madara hablar a través del cuarto Mizukage, la sonrisa en los labios de Tsuki se hizo aún más pronunciada. A continuación, Tsuki miró sonriente al cuarto Mizukage, controlado por Madara a lo lejos, y continuó diciendo. Mizukage, mi katana se llama Tsubuki, y últimamente anda un poco desafilada. Espero que me envíes más nins de la aldea de la niebla para que pueda afilar bien mi Fubuki y recuperar su filo. Eso sí, la piedra de afilar, que no sea demasiado débil, Capítulo 515. Tormenta de viento implacable. Piedra de afilar. Murmurando para sí las palabras de Tsuki, el cuarto Mizukage Yagura, en lugar de enfadarse, sonrió, y al mismo tiempo una chispa de emoción brilló en sus ojos. Sin duda, la actuación de Tsuki en ese momento, a los ojos del cuarto Mizukage, o más bien de Madara, era muy satisfactoria. Al menos, la forma de actuar de Tsuki provocó emoción en Madara, porque en pocos segundos había matado a 20 Chunin de la niebla. Además, la actitud tan tranquila de Tsuki, tratando a esos 20 Chunin como si fueran una simple piedra de afilar, permitió a Madara vislumbrar la grandeza de espíritu que se escondía dentro de él. Pero, alguien con esa grandeza de espíritu, a ojos de Madara, aún no podía ser una buena pieza en su tablero. Después de todo, una buena pieza no puede tener demasiada voluntad propia, y alguien con la grandeza de Tsuki difícilmente puede ser manipulado. Así que, poco después de que Tsuki terminara de hablar, Madara, controlando al cuarto Mizukage, dio su segunda orden. Acto seguido, 6 Jounin de la niebla, liderando a 12 Chunin, atacaron a Tsuki. Evidentemente, Madara, al controlar al cuarto Mizukage, pretendía usar a esos nins de la niebla para desgastar el ímpetu de Tsuki. Solo después de desgastar por completo su ímpetu, Tsuki podría convertirse en una buena pieza. Al menos, así lo veían los ojos de Tsuki. Sin embargo, al ver que se acercaban otros 6 Jounin y 12 Chunin, Tsuki no mostró ningún miedo. Si se observaba con atención, se podía ver en sus pupilas una intensa sed de batalla. Sin duda, Tsuki consideraba a esos nins que se acercaban como un desafío, o más bien como una misión. Cuantos más nins de la niebla masacrara, más confianza tendría para rescatar a su madre, Uzumaki Minako. Y los nins de la niebla que custodiaban ese lugar, aparte del cuarto Mizukage controlado por Madara, eran solo los miembros de su guardia personal. 60 Jounin y 120 Chunin, cada uno que moría era uno menos. En ese momento, si Tsuki mataba a esos nins, las cifras se reducirían a 54 Jounin y 88 Chunin. Así que, aprovechando que Madara, controlando al cuarto Mizukage, aún estaba en la fase de probarlo, Tsuki se dijo a sí mismo que debía matar cuantos más nins de la niebla mejor. Acto seguido, Tsuki entró en combate con los nins que se abalanzaban sobre él. Pero nada más empezar, Tsuki se encontró con algunos problemas. Porque entre esos nins había 6 Jounin. Los nins de nivel Jounin tienen una posición especial en el mundo ninja. Incluso en tiempos de guerra, pueden liderar escuadrones en combate. Así que, con 6 Jounin en el grupo atacante, Tsuki notó que los Chunin se volvían más competentes. Luego, tras esquivar con dificultad los ataques de esos nins mediante sus pasos fragmentados básicos, Tsuki pensó para sus adentros. La calidad de los nins de la sangre oculta es, originalmente, la más alta entre las 5 grandes aldeas. Y los Jounin de la niebla, nada más aparecer, ya demuestran una gran habilidad individual y liderazgo.
Si quiero acabar con todos los 60 Jounin, probablemente tendré que gastar mucha de mi energía. Incluso entrenando con la Osi como ahora, cuando termine con los Jounin que queden, mi chakra estará casi agotado. Parece que necesito encontrar una forma de ahorrar chakra al máximo. Al llegar a este punto en sus pensamientos, mientras esquivaba los ataques, Tsuki dejó de usar chakra de tipo viento y se limitó a sus pasos fragmentados básicos. Gracias al poder de percepción de su Mangekyo Sharingan y su Shiton, pupila púrpura, no tenía problemas para esquivar. Sin embargo, para acabar con esos 6 Jounin en poco tiempo, aún tendría que ingeniárselas. Al segundo siguiente, cuando Tsuki, con sus pasos fragmentados, acababa de esquivar un ataque combinado de 2 Jounin. De repente, los otros 4 Jounin se situaron a su espalda, preparados para atacarlo por sorpresa. Pero gracias a su Shiton, pupila púrpura, Tsuki ya había percibido las intenciones de los 6 Jounin. Y no actuó de inmediato para desbaratar su plan porque pretendía acabar con los 6 de un solo golpe. Luego, en el momento en que los 6 Jounin creyeron tener a Tsuki acorralado, atacándolo por delante y por detrás, su figura desapareció de su sitio en un abrir y cerrar de ojos. Ninjutsu espacial. Al ver a Tsuki desaparecer en un instante, Madara, controlando al cuarto Mizukage a lo lejos, reconoció la técnica como un ninjutsu espacial. Y Madara no se equivocaba. El medio que Tsuki usó para esquivar el ataque de los 6 Jounin fue el estilo Luna Caída, Shumpo. Tras usar el Shumpo para evadir el ataque de los Jounin, Tsuki llegó a un lugar relativamente seguro, concentró su chakra y realizó un cambio de naturaleza del tipo viento. Luego, se podía ver cómo cada vez más chakra de tipo viento se acumulaba en su katana Fubuki. Incluso alrededor de su cuerpo se veía el extraño flujo del chakra de viento. Parecía como si a sus pies se estuviera formando poco a poco un pequeño torbellino. Y cuando Tsuki terminó de concentrar todo su chakra de tipo viento, de repente, un destello brilló en sus ojos y, apuntando a los 6 Jounin frente a él, lanzó su katana Fubuki. Estilo Luna Caída. Secreto del destello de acero. El viento arrasa las nubes. Fu. En el momento de lanzar la katana, el chakra de tipo viento acumulado en la Fubuki formó en pocos segundos un poderoso tornado que elevó por los aires a los 6 Jounin. Pero la verdadera técnica mortal que Tsuki había preparado no era el secreto del destello de acero. Lo que Tsuki realmente había preparado era el ataque combinado que seguía a ese movimiento. Secreto del estilo Luna Caída. Tajo huracanado. To. Ren. Ta. Te. Te. Capítulo 516. La tierra teñida de rojo. Secreto del estilo Luna Caída. Tajo huracanado. Tajo de la tormenta implacable. Swoosh. Usando su Shiton, pupila púrpura, para fijar la posición de esos 6 Jounin de la niebla que flotaban en el aire, Tsuki ejecutó directamente la técnica letal que había estado preparando durante tanto tiempo. El tajo de la tormenta implacable. Primero usó el secreto del estilo Luna Caída. Destello de acero, es decir, el viento arrasa las nubes, para inmovilizar a los 6 Jounin y dejarlos sin oportunidad de moverse, y luego fijó su posición con el Shiton, pupila púrpura. En ese momento, Tsuki desató su verdadero golpe mortal, el tajo de la tormenta implacable, y a sus ojos, aquellos 6 Jounin casi no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Ellos, sin duda, morirían bajo la katana Fubuki, convirtiéndose en almas que pasarían a engrosar el filo de la Fubuki. Luego, en el instante en que Tsuki ejecutó el tajo de la tormenta implacable, su figura apareció directamente frente a los 6 Jounin. Hay que saber que, debido al secreto del estilo Luna Caída, destello de acero que Tsuki había usado antes, los 6 Jounin habían sido atrapados por el tornado, envueltos en su remolino sin poder moverse. Ni siquiera los Chunin que estaban alrededor se atrevían a acercarse a ayudar a los 6 Jounin, porque si entraban en el radio del tornado, también quedarían atrapados por esa poderosa fuerza. Pero Tsuki, después de ejecutar el tajo de la tormenta implacable, apareció directamente dentro de ese poderoso tornado y, sin embargo, no fue arrastrado por el remolino. Esto demuestra el increíble control de chakra de Tsuki. Resulta que Tsuki, usando su dominio del chakra, controlaba el chakra de tipo viento que formaba el tornado para que no dañara su propio cuerpo. Acto seguido, cuando la figura de Tsuki parpadeó junto a los 6 Jounin, para los demás parecía que Tsuki simplemente aparecía uno tras otro junto a cada uno de ellos. Sin embargo, el cuarto Mizukage Yagura, controlado por Madara, podía ver claramente con su propio poder que, cada vez que Tsuki aparecía junto a un Jounin, asestaba 3 golpes con su katana Fubuki, cubierta de afilado chakra de tipo viento, sobre el cuerpo de cada uno.
Esos 3 golpes caían sucesivamente en la garganta, el corazón y el entrecejo de cada Jounin. Incluso si la katana Fubuki de Tsuki no estuviera cubierta de ese afilado chakra de tipo viento, aquellos Jounin, alcanzados en 3 puntos vitales, probablemente habrían muerto a manos de Tsuki. Y lo más aterrador del secreto del estilo luna caída, tajo de la tormenta implacable que usó Tsuki, no eran ni siquiera esas 3 áreas vitales. Lo más aterrador era que el tiempo total que Tsuki empleó en moverse junto a cada Jounin y atacar sus 3 puntos vitales fue de solo 3 segundos. 3 segundos, solo empleó 3 segundos. En apenas 3 segundos, Tsuki mató a 6 Jounin de la niebla. Una hazaña así ya no se puede describir como terrorífica. Es simplemente algo sin precedentes. Por eso, incluso el cuarto Mizukage Yagura, controlado por Madara, no pudo evitar mostrar una expresión de conmoción al ver el poder del secreto del estilo luna caída. Tajo de la tormenta implacable de Tsuki. En cambio, Tsuki, tras ejecutar el tajo de la tormenta implacable y matar a 6 Jounin, no mostraba ningún signo de cansancio. Luego, con el ímpetu de haber matado rápidamente a esos 6 Jounin, se dirigió directamente a los otros 12 Chunin y, usando el estilo luna caída, corte barrera, fue segando sus vidas uno tras otro. Sin embargo, ¿acaso la actuación de Tsuki era realmente tan tranquila como aparentaba? La respuesta, naturalmente, es que no. Para que Tsuki pueda ejecutar el tajo de la tormenta implacable, existe una condición previa. Debe fijar la posición de cada uno de los objetivos. Como cuando Tsuki usó primero el viento arrasa las nubes para limitar los movimientos de los 6 Jounin antes de ejecutar el tajo de la tormenta implacable, lo hizo por miedo a fallar. E incluso después de inmovilizarlos con esa técnica, Tsuki volvió a usar su Shiton, pupila púrpura, para fijar su posición, como una capa adicional de seguridad. Y una vez que los objetivos quedan completamente fijados, Tsuki puede ejecutar el tajo de la tormenta implacable y acabar con sus vidas en cuestión de segundos. En cuanto al principio del tajo de la tormenta implacable, es simplemente la aplicación del chakra de tipo viento. Gracias a su comprensión del chakra de tipo viento y a su esfuerzo durante este tiempo, Tsuki ya ha logrado comprender el verdadero significado del viento huracanado. Con el impulso del significado del viento huracanado, el Shunshin que Tsuki realiza usando chakra de tipo viento ya puede compararse con el de Namikaze Minato. Y no hay que olvidar que el Shunpo de Tsuki es una forma de ninjutsu espacial. Combinando los principios del Shunpo, Tsuki es capaz de cambiar de posición varias veces en cuestión de segundos y atacar con su espada para matar al enemigo. Por eso, el tajo de la tormenta implacable que usa Tsuki puede matar a 6 Jounin en solo 3 segundos. De hecho, todo esto se debe a que la técnica secreta del estilo luna caída que usa Tsuki es el tajo de la tormenta implacable. Posteriormente, Tsuki empleó 40 segundos más para matar a los 12 Chunin que quedaban frente a él. Usando el estilo luna caída, corte barrera, la velocidad media de Tsuki para matar a cada Chunin fue de solo 2 segundos. Por supuesto, esto no se puede comparar con la velocidad a la que masacró a los Jounin. Después de todo, cuando Tsuki usó el tajo de la tormenta implacable, la velocidad media para matar a cada Jounin fue de 0,5 segundos. Luego, tras matar a otros 6 Jounin y 12 Chunin, Tsuki, con su velocidad fantasmal, se detuvo de nuevo frente a la aldea Tortuga Pez, es decir, frente al cuarto Mizukage Yagura. Mirando fijamente al cuarto Mizukage, Tsuki limpió lentamente la sangre de la katana Fubuki y dijo de repente con una sonrisa. Mizukage, envía a más gente para que afile mi espada. HMPH. Al oír las palabras de Tsuki, el cuarto Mizukage controlado por Madara soltó un bufido frío y se disponía a enviar más nins de la niebla para seguir probando a Tsuki. Pero lo que Madara, controlando al cuarto Mizukage, jamás imaginó, fue que, en el momento en que se preparaba para enviar más nins, todos los nins de la niebla que rodeaban al cuarto Mizukage dieron un paso atrás, incapaces de contenerse. Evidentemente, en ese momento, todos los nins de la niebla presentes ya estaban intimidados por la abrumadora fuerza de Tsuki. Y el medio que Tsuki usó para intimidar a esos nins de la niebla fue su frenética masacre y la tierra, ya teñida de rojo sangre. La tierra teñida de rojo por la sangre de los nins de la niebla. Capítulo 517. Barrera de llamas de Amaterasu. 6 Jounin de la niebla, 32 Chunin de la niebla. Tsuki había sometido a los 100 nins de la niebla que aún quedaban con esta aterradora hazaña. La razón era que Tsuki había masacrado a media unidad de élite de la niebla en menos de 3 minutos. Aunque todavía quedaban 54 Jounin y 88 Chunin, en términos de ímpetu, los nins de la niebla no podían compararse con Tsuki.
Después de todo, hasta ese momento, Tsuki no tenía ni un rasguño. Incluso con Madara controlando al cuarto Mizukage, la autoridad de este se había visto algo disminuida por la abrumadora presencia de Tsuki. Ningún ninja de la niebla quería pisar esa tierra empapada en sangre, caminar sobre la sangre de sus compañeros, para enfrentarse a Tsuki. Sin embargo, sangre oculta seguía siendo sangre oculta. Bajo las órdenes del cuarto Mizukage, los 88 Chunin restantes formaron una formación defensiva y se prepararon para enfrentarse de nuevo a Tsuki, que había llegado solo. Pero cuando Tsuki vio que todos esos Chunin iban a atacarlo a la vez, en lugar de ponerse nervioso, se sintió más tranquilo. Evidentemente, Tsuki seguía confiando en poder enfrentarse a esos ninjas de la niebla y rescatar a su madre. Porque, hasta ahora, Tsuki no había sacado todo su poder. Si esos ninjas de la niebla lo supieran, seguro que se sorprenderían, pues pensaban que Tsuki ya había mostrado todo su potencial viendo sus aterradoras hazañas. Pero los hechos demostraban que Tsuki aún tenía muchos ases bajo la manga. Y frente a los 88 Chunin restantes, Tsuki finalmente mostró su primer as. Mangekyo Sharingan. Ah. Tener que enfrentarse a 88 Chunin a la vez, por muy rápido que Tsuki matara, tenía que tener cuidado. A veces, la cantidad puede compensar la calidad, especialmente bajo el ataque conjunto de 88 Chunin. Tsuki no podría esquivar todos los ataques usando solo sus pasos fragmentados básicos. Así que, ante el ataque de esos 88 Chunin, Tsuki reveló su primer as. Estaba listo para usar el primer jutsu de su Mangekyo Sharingan que había preparado. Al segundo siguiente, se pudo ver a Tsuki cerrar lentamente su ojo izquierdo mientras comenzaba a hacer sellos con ambas manos. Dando pasos fragmentados básicos, Tsuki esquivó repetidamente los ataques de los Chunin para ganar tiempo para los sellos. Pero los ninjas enemigos eran demasiados. Aunque Tsuki solo necesitara unos segundos para completar los sellos, mientras esquivaba recibió algunas heridas leves. Esas heridas no afectaron sus huesos, solo su piel. La herida más profunda solo llegó a medio centímetro en su carne, algo que Tsuki podía soportar. Acto seguido, en el momento en que Tsuki terminó los sellos, cerró su ojo izquierdo de golpe. Luego, cuando abrió lentamente ese ojo, se pudo ver como un hilo de lágrimas de sangre caía del Mangekyo Sharingan de su ojo izquierdo. Mangekyo Sharingan. Amaterasu. Crack. Mientras las lágrimas de sangre caían, en el lugar donde miraba el Mangekyo Sharingan izquierdo de Tsuki, apareció de repente un fuego negro que simbolizaba la muerte y la destrucción. Nada más aparecer el abrasador Amaterasu, 10 Chunin murieron bajo sus llamas negras. Luego, otros Chunin que desconocían el poder del Amaterasu se quemaron al contacto con las llamas de sus compañeros, pereciendo también bajo el fuego negro. En pocos segundos, el número de Chunin muertos por el Amaterasu ascendió rápidamente a 30, sin contar a aquellos heridos por las llamas. Y tras usar el Amaterasu, el jutsu de su Mangekyo Sharingan, Tsuki se sintió ligeramente débil. Sin embargo, después de matar a tantos Chunin, Tsuki pudo absorber el poder de la pupila que emanaba de ellos al morir. Así, aunque mentalmente estaba un poco agotado, el poder de su Mangekyo apenas había disminuido. Luego, cuando los Chunin restantes, prevenidos, comenzaron a comprender el terror del Amaterasu, el número de Chunin se había reducido drásticamente a 40. Es decir, Tsuki, solo usando Amaterasu, había logrado otra hazaña aterradora. Y mientras los Chunin esquivaban las abrasadoras llamas del Amaterasu, las manos de Tsuki comenzaron a hacer sellos de nuevo. Jutsu de barrera. Barrera de llamas de Amaterasu. Fuosh. Fuosh. En un instante, Tsuki usó el poder de la pupila de su Mangekyo Sharingan para controlar las llamas de Amaterasu esparcidas por el suelo, reuniendo las que estaban sobre los Chunin. Esta maniobra de Tsuki sorprendió incluso a Madara, que controlaba al cuarto Mizukage. Porque Madara era el que mejor conocía el Mangekyo Sharingan en el mundo, y ver que Tsuki había alcanzado tal nivel con él no pudo evitar causarle asombro e impresión. Por supuesto, Madara no sabía que Naraku le había entregado a Tsuki el pergamino que él mismo había escrito. Si Madara lo supiera, probablemente su sorpresa sería menor. Pero en ese momento, Madara solo sentía asombro, y también cierta expectación. Expectación por que Tsuki se convirtiera en la mejor pieza de su tablero. Luego, bajo el control del poder de la pupila del Mangekyo de Tsuki, las llamas de Amaterasu reunidas se convirtieron en hileras de fuego negro que dividieron el campo de batalla en innumerables secciones. En cada sección había 3 o 4 Chunin. Para unirse, esos Chunin tendrían que atravesar las barreras de llamas. Ya habían aprendido una dolorosa lección del fuego negro. ¿Cómo iban a atreverse a adentrarse en él para cruzar la barrera?
En cambio, Tsuki, tras dividir a los Chunin en esas secciones, solo tenía que enfrentarse a 3 o 4 a la vez. Es decir, Tsuki había neutralizado la superioridad numérica de los Chunin usando solo un jutsu de barrera que él mismo había creado, y su dominio del Mangekyo Sharingan. Acto seguido, lo que Tsuki iba a ofrecer a esos Chunin sería otra masacre más. Capítulo 518. El espadachín del vendaval. Si se tuviera que describir la batalla de Uchiha Tsuki con las palabras más simples, sería una masacre. Usando la barrera de llamas de Amaterasu para dividir a los Chunin restantes de la niebla, Tsuki, con la katana Fubuki en la mano, mató a más de una docena de Chunin en un instante. Debido a la barrera, esos Chunin ya no podían reunirse para causarle problemas. De este modo, Tsuki podía masacrarlos con facilidad. Acabar por completo con ellos era solo cuestión de tiempo. Mientras Tsuki ejecutaba su masacre, el cuarto Mizukage Yagura, desde el otro lado, podía ver claramente el combate. Al ver cómo Tsuki, con un simple destello de su figura, podía arrebatar la vida a varios Chunin, Madara, que controlaba al cuarto Mizukage, sentía emociones encontradas. Por un lado, pensaba que Tsuki era muy hábil y podía convertirse en una buena pieza. Por otro lado, temía que Tsuki fuera difícil de controlar, pues su poder actual ya era notable. Si realmente llegara a desarrollarse por completo, ni siquiera Madara tendría confianza en dominarlo por completo. Sin embargo, cuando la mirada de Madara, controlando al cuarto Mizukage, se desplazó gradualmente hacia la madre de Tsuki, Uzumaki Minako, una sonrisa se dibujó lentamente en los labios del cuarto Mizukage. Evidentemente, Madara sabía muy bien que la llave para controlar completamente a Tsuki estaba en esa kunoichi de poco poder, es decir, en su madre, Uzumaki Minako. En ese momento, por muchos nins de la niebla que Tsuki matara, mientras no pudiera rescatar a su madre, no habría logrado la victoria final. Acto seguido. Empleando 6 minutos enteros, Tsuki finalmente dio muerte al último Chunin de la niebla. Con esto, los 120 Chunin que la aldea de la niebla había enviado yacían todos bajo la katana Fubuki de Tsuki. Una pérdida así era difícil de asumir incluso para una aldea como la niebla. Si hubiera sido una aldea pequeña, equivaldría a que Tsuki hubiera aniquilado la mitad de la aldea. En cuanto a los Jounin que habían acudido, aunque todavía quedaban 54, tampoco tenían confianza para enfrentarse a Tsuki. Después de todo, Tsuki había masacrado a los Chunin delante de sus ojos. Tal intimidación había hecho que esos Jounin perdieran la moral para luchar contra Tsuki. Si se enfrentaran en un combate 1 contra 1, ningún Jounin de la niebla podría ser rival para Tsuki. Por supuesto, los nins de la niebla seguían teniendo ventaja numérica. También era posible que Madara, controlando al cuarto Mizukage, sintiera que Tsuki estaba mostrando su poder de manera demasiado arrogante. Así que, justo después de que Tsuki matara a todos los Chunin, Madara, a través del cuarto Mizukage, decidió poner fin a la prueba. Acto seguido, bajo las órdenes del cuarto Mizukage controlado por Madara, los 54 Jounin restantes se abalanzaron sobre Tsuki, preparados para enfrentarse a él. Hay que saber que 54 Jounin no se podían comparar con los 88 Chunin anteriores. En términos simples, cada Jounin tenía la capacidad de enfrentarse a varios Chunin a la vez. Así que cuando los 54 Jounin se abalanzaron sobre Tsuki, incluso él no pudo evitar que sus pupilas se contrajeran ligeramente. Evidentemente, Tsuki tampoco esperaba que Madara fuera a terminar el juego tan pronto. Acto seguido. Dentro del alcance del Shiton, pupila púrpura, de Tsuki, se podía ver cómo los 54 Jounin atacaban al mismo tiempo. Un primer grupo empuñaba armas ocultas para limitar el espacio de movimiento de Tsuki. Luego, al ver la lluvia de armas ocultas que volaban hacia él, Tsuki entrecerró los ojos y apretó de repente la katana Fubuki con su mano derecha, pensando. ¿Y qué si son 54 Jounin? Yo, Uchiha Tsuki, he venido solo a esta cita, lo que demuestra que jamás he temido a los nins de la aldea de la niebla. Ya que envías a estos 54 Jounin para desgastar mi ímpetu, usaré sus 54 vidas para cimentar mi reputación como Shura. Adelante. Que la batalla sea más intensa. Justo cuando terminó de pensar, la lluvia de armas ocultas llegó ante él. Sin embargo, Tsuki, frente a esa lluvia, no mostró intención alguna de esquivar. Y en el instante en que las armas estaban a punto de caer sobre él, Tsuki simplemente empuñó firmemente la Fubuki y blandió su espada hacia adelante. Estilo luna caída. Barrera de viento. Paf. Paf. Paf.
La hoja trazó un arco y, acto seguido, se podía ver un muro de viento que se interpuso directamente frente a Tsuki. Era la barrera de viento que había condensado. Luego, tras bloquear las armas ocultas de los Jounin con la barrera de viento, chakra de tipo viento surgió de los pies de Tsuki, formando una capa protectora a su alrededor. Cuando esa barrera de chakra de viento se solidificó por completo, Tsuki dio un paso adelante y, con la katana Fubuki apuntando a un Jounin frente a él, blandió su espada para cortar. Estilo luna caída. Corte barrera. Swoosh. Sus figuras se cruzaron. Aunque la katana Fubuki de Tsuki no logró matar directamente a ese Jounin, lo dejó gravemente herido. Luego, Tsuki usó su Shiton, pupila púrpura, y vio que el Jounin herido no había tenido tiempo de esquivar. De repente, Tsuki giró y, apuntando al Jounin gravemente herido, lanzó su katana Fubuki de nuevo. Estilo luna caída. Destello de acero. Zas. La sangre salpicó. Esta vez, el destello de acero de Tsuki atravesó la garganta de ese Jounin, segando su vida. Luego, tras matar con éxito a un Jounin, Tsuki no dudó ni un instante y se preparó para seguir luchando contra los restantes. Pero, lo que Tsuki jamás imaginó fue que, mientras usaba las técnicas secretas del estilo luna caída junto con el chakra de tipo viento para enfrentarse a los Jounin, Madara, controlando el cuerpo del cuarto Mizukage mientras observaba la batalla, no pudo evitar exclamar varias veces. Y una de esas frases, al terminar este intenso combate, se difundió por el mundo ninja, otorgando a Tsuki otro apelativo. Ese fue, el espadachín del vendaval. Capítulo 519. El Shura bañado en sangre, primera parte. Espadachín del vendaval, el otro apelativo de Uchiha Tsuki en el mundo ninja, fue así como surgió de boca del cuarto Mizukage Yagura, controlado por Uchiha Madara. Y mientras Tsuki obtenía un nuevo título, se hallaba en medio de un intenso combate contra los 53 Jounin de la niebla que aún quedaban. ¿Qué significaban 53 Jounin? Significaba que Tsuki tenía por delante, detrás, a la izquierda y a la derecha una densa formación de Jounin de la niebla, rodeándolo por completo. Si no pudiera usar el Shunpo para moverse, tarde o temprano lo acorralarían hasta matarlo. Pero Tsuki, que ya dominaba el Shunpo con soltura, podía usar su Mangekyo Sharingan y la percepción de su Shiton, pupila púrpura, para observar los ataques de los Jounin, y recurrir al Shunpo cuando fuera necesario. Destello de acero, corte barrera, barrera de viento. Mientras esquivaba los ataques de los Jounin lo mejor que podía, Tsuki, con la katana Fubuki en la mano, se movía constantemente entre ellos, segando sus vidas sin cesar. Pero matar a un ninja de nivel Jounin en combate era extremadamente difícil. Así que, aunque Tsuki hubiera obtenido el título de espadachín del vendaval de labios del cuarto Mizukage controlado por Madara, usando solo las técnicas secretas del estilo luna caída junto con el chakra de tipo viento, en 5 minutos de batalla solo había logrado matar a 2 Jounin. 52 Jounin. Frente a Tsuki seguía habiendo 52 Jounin. En cuanto a Tsuki, mientras luchaba solo contra esos Jounin, ya había consumido gran parte de su energía espiritual y su chakra. Aunque durante este tiempo Tsuki había estado entrenando con la Oshi, para matar a los 52 Jounin restantes aún necesitaría esforzarse mucho más. Sin embargo, Tsuki, en medio del fragor de la batalla contra los Jounin, sabía muy bien que si esos Jounin lograban retenerlo, su plan de rescatar a su madre, Uzumaki Minako, fracasaría. Después de todo, matar a los Jounin uno por uno requeriría demasiada energía. Acto seguido, tras matar con éxito a otros 2 Jounin, Tsuki desapareció de su sitio usando el Shunpo. Oculto con dificultad bajo la tierra, mientras descansaba a escondidas, Tsuki comenzó a pensar en un plan para enfrentarse a los Jounin que tenía delante. 50 Jounin de la niebla, todavía quedan 50 Jounin. Si los voy matando uno a uno, mi chakra y mi energía espiritual terminarán agotándose. Parece que en esta situación, solo me queda apostar. Matar a los 50 Jounin restantes lo más rápido posible. El éxito o el fracaso, depende de este único golpe. Mientras pensaba esto en silencio, los Jounin ya habían detectado su presencia y 10 de ellos se dirigieron directamente a atacar su escondite. Tsuki, usando su Shiton, pupila púrpura, para observar los movimientos de esos 10 Jounin, fue poniendo su mirada cada vez más seria, y su mano derecha apretó con fuerza la katana Fubuki. Al segundo siguiente. En el momento en que esos 10 Jounin estaban a 10 metros del escondite de Tsuki. De repente, Tsuki emergió de la tierra y, con la katana Fubuki cargada con una gran cantidad de chakra de tipo viento, lanzó un corte directo. Estilo luna caída. Secreto del destello de acero. El viento arrasa las nubes. Fu.
Un torbellino, siguiendo el corte de la katana Fubuki de Tsuki, se abalanzó justo sobre esos 10 Jounin. Pero, debido a la gran cantidad de nins de la niebla que rodeaban a Tsuki, aunque usó el secreto del destello de acero, el plan que había concebido no tuvo éxito. Al final, el torbellino que Tsuki lanzó solo atrapó a 5 Jounin. Los otros 5, en el instante en que iban a ser envueltos por ese poderoso torbellino, fueron rescatados por otros Jounin. Sin embargo, aunque el torbellino que lanzó con la Fubuki solo atrapó a 5 Jounin, Tsuki, en el momento en que fueron envueltos, ejecutó otro secreto del estilo Luna Caída. Secreto del estilo Luna Caída. Tajo huracanado. Tajo de la tormenta implacable. Swoosh. Swoosh. En un instante, Tsuki, ejecutando el tajo de la tormenta implacable, apareció ante esos 5 Jounin y, directamente con su katana Fubuki, cegó sus vidas. Aunque al principio Tsuki esperaba acabar con 10 Jounin de una sola vez, el haber matado a 5 le pareció un resultado muy valioso. Después de todo, eran las vidas de 5 Jounin. Pero lo que Tsuki jamás imaginó al ejecutar el tajo de la tormenta implacable fue que los otros Jounin de la niebla habían usado a sus propios compañeros como cebo. Así es. Los 5 Jounin que Tsuki mató, en el instante en que fueron envueltos por el torbellino, ya habían sido abandonados por los otros Jounin. Por lo tanto, en cuanto Tsuki mató a esos 5 Jounin, de repente docenas de Jounin lo rodearon y atacaron al mismo tiempo. Crack. Innumerables armas ocultas entremezcladas y poderosos ninjutsus cayeron sobre Tsuki casi al instante. Tsuki no había imaginado que los Jounin pudieran ser tan despiadados como para usar a sus propios compañeros como cebo. Así que, después de matar a los 5 Jounin, apenas tuvo tiempo de reaccionar y solo pudo intentar usar el Shunpo para moverse. Lástima que usar el Shunpo también requería tiempo, y cuando finalmente logró huir del centro de la explosión, tenía una docena de kunai clavados en la espalda y su pierna izquierda había sido alcanzada por los ninjutsus de los Jounin, haciendo que el pantalón de esa pierna se convirtiera en cenizas, dejando al descubierto la carne ensangrentada por la que fluía una sangre vívida y espantosa. Gravemente herido. Un solo error, y Tsuki había caído gravemente herido a manos de esos Jounin. Por supuesto, no era culpa de Tsuki. El hecho de que hubiera podido luchar contra tantos Jounin hasta ese momento ya era algo de lo que sentirse orgulloso. La culpa la tenía solo él, por estar solo, y que la cantidad de Jounin enemigos era abrumadora. Sin embargo, en el momento en que Tsuki cayó gravemente herido por esos Jounin, en realidad no culpaba a nadie, e incluso su estado de ánimo seguía siendo igual de tranquilo. Acto seguido, al ver que los Jounin que lo habían herido se abalanzaban de nuevo sobre él. Tsuki, de pie sobre su pierna izquierda herida, no solo no mostraba ningún miedo, sino que, con la katana Fubuki en la mano, dibujó una leve sonrisa en sus labios. He sangrado. Por fin he sangrado. Ahora mismo, supongo que soy el Shura bañado en sangre, ¿no? Capítulo 520. El Shura bañado en sangre, segunda parte. Era difícil imaginar que Tsuki, gravemente herido, todavía pudiera sonreír y hablar con tanta tranquilidad. Pero Tsuki era así de sereno. Aunque arrastraba su cuerpo malherido y aún debía enfrentarse al ataque de 45 Jounin de la niebla, su rostro seguía mostrando esa leve sonrisa tranquila, como si estuviera burlándose de la audacia de esos Jounin. Sin embargo, los Jounin que se preparaban para atacarlo no pensaban lo mismo. A sus ojos, Tsuki ya estaba al borde de la muerte, pues había sufrido heridas graves. Pero, justo cuando el Jounin que iba a la cabeza atacó a Tsuki y sus miradas se encontraron con sus extraños Mangekyo Sharingan. De repente, ocurrió algo que esos Jounin jamás olvidarían. Retrocedamos unos segundos, al momento en que el Jounin principal estaba a 5 metros de Tsuki. Ese Jounin, al fijar su posición, coincidió que sus ojos se encontraron con los Mangekyo Sharingan de Tsuki. Al segundo siguiente, el resto de los Jounin vieron cómo aquel, en el instante en que sus miradas se cruzaron, cayó muerto en el acto. Y lo más aterrador era su aspecto. No tenía ninguna herida externa, pero había muerto con sangre brotando de sus 7 orificios. De todos los presentes, solo Tsuki y Madara, que controlaba al cuarto Mizukage, sabían cómo había muerto ese Jounin. Así es. Ese Jounin había muerto por un jutsu de pupila original del Mangekyo Sharingan de Tsuki. Era una técnica secreta del estilo Luna Caída que Tsuki solo podía ejecutar con su Mangekyo Sharingan. El estilo Luna Caída. Asesinato de pupilas. Zoom. Matar a un Jounin al instante con su Mangekyo Sharingan hizo que los otros Jounin que se acercaban a atacar se detuvieran.
Aprovechando el instante de aturdimiento de los Jounin, Tsuki usó rápidamente su Mangekyo Sharingan repetidamente para ejecutar el estilo Luna Caída. Asesinato de pupilas contra otros 4 Jounin. El encuentro de miradas era la muerte. Los otros 4 Jounin que se encontraron con la mirada de Tsuki murieron también de forma misteriosa ante él, haciendo que el resto no se atreviera a moverse. Finalmente, un Jounin se dio cuenta de que sus compañeros habían muerto por un jutsu de pupila del Mangekyo Sharingan. Así que, alertados por ese Jounin, nadie volvió a atreverse a mirar a los ojos de Tsuki, impidiéndole usar de nuevo el asesinato de pupilas. Pero aún así, Tsuki había matado a 5 Jounin con esa técnica. Con esto, el número de Jounin de la niebla se redujo drásticamente a 40. Señor Cuarto Mizukage, ¿deberíamos intervenir? Al ver que la cantidad de Jounin propios había descendido a 40, un miembro de la guardia personal junto a Yagura no pudo evitar sugerírselo. Lástima que ese miembro de la guardia no sabía que el cuarto Mizukage que tenía delante estaba controlado por Madara. Y Madara, controlando al cuarto Mizukage, no se preocupaba por la vida o la muerte de los nins de la niebla. Así que, nada más terminar de hablar, el cuarto Mizukage controlado por Madara respondió con voz fría. Furyonani, ¿sabes quién es nuestro enemigo? Respondiendo al señor cuarto Mizukage, nuestro enemigo es Shura. Al oír la pregunta, el miembro de la guardia, Furyonani, inclinó ligeramente la cabeza y respondió con tono respetuoso. Pero cuando Furyonani, creyendo no haber respondido mal, esperaba que el cuarto Mizukage ordenara matar a Tsuki. ¿Quién iba a pensar que el cuarto Mizukage controlado por Madara soltaría una fría carcajada y reprendería directamente a Furyonani? Así es, el enemigo que tenemos delante es Shura. Pero, Furyonani, ¿sabes cuál es la verdadera identidad de Shura? Shura es el prodigio de la nueva generación de Konoha, Uchiha Tsuki, el mismo mocoso que derrotó a Terumimei en el examen Chunin. Un simple niño de 8 años ha hecho que nuestra aldea de la niebla pierda a tantos nins. ¿Crees que si os enviara a vosotros ahora, se podría restaurar la dignidad de nuestra aldea? Al decir esto, el cuarto Mizukage controlado por Madara hizo una leve pausa y continuó. Ahora, si os enviara, solo aumentaría la fama del prodigio de Konoha. Incluso si muriera aquí, se podría decir que nuestra aldea ha quedado en ridículo. Además, yo creo que ese mocoso ya está al borde de la muerte. Con perder unos cuantos Jounin más, podremos matarlo. Así que quedémonos aquí y esperemos tranquilamente. Después de todo, por muy fuerte que sea, no es más que un hombre solo. Como ordene, señor cuarto Mizukage. Sin duda, Furyonani, como miembro de la guardia, no conocía los verdaderos intereses de Madara, por lo que le pareció que las palabras del cuarto Mizukage controlado por él eran muy razonables. Sin embargo, lo que Madara realmente pensaba era rescatar a escondidas a Tsuki cuando estuviera agotado. Después de todo, Tsuki era la persona que Madara había elegido, y jamás permitiría que muriera allí. Pero, ni siquiera Madara, controlando al cuarto Mizukage, imaginó que Tsuki estaba lejos de estar al borde de la muerte. Y su plan de rescatar a Tsuki de las manos de los Jounin estaba condenado al fracaso. Porque, incluso gravemente herido, Tsuki aún tenía capacidad para acabar con todos los Jounin que tenía delante. Aunque todavía quedarán 40 Jounin. Acto seguido, se podía ver a Tsuki, arrastrando su pierna izquierda malherida, en extremas dificultades bajo el ataque de los 40 Jounin restantes. Las heridas en su cuerpo no dejaban de aumentar, y su mano derecha apenas podía empuñar la katana Fubuki. Pero aún así, Tsuki no había muerto a manos de esos 40 Jounin. Y además, al verlo con los ojos cerrados, usando solo su Shiton, pupila púrpura, para percibir los movimientos de los Jounin, parecía estar preparando algún tipo de técnica suprema para revertir la situación. Luego, cuando Tsuki cometió otro error y quedó acorralado por los 40 Jounin, de repente abrió los ojos y desveló su segundo as bajo la manga. En un instante, todo el cuerpo de Tsuki, bañado en su propia sangre y la de sus enemigos, emitió una presencia abrumadora. Nada más aparecer esa presencia, los Jounin que lo rodeaban retrocedieron 2 pasos al unísono, como si solo esa presencia bastara para someterlos. Al segundo siguiente, cuando los Jounin dieron ese paso atrás, todo el cuerpo de Tsuki se envolvió en un chakra de color rojo intenso. No era chakra rojo, sino chakra del color de la sangre. Y en el instante en que ese chakra carmesí envolvió su cuerpo, Tsuki, gravemente herido y bañado en sangre, se transformó por fin en el Shura bañado en sangre. Escoria de la aldea de la niebla, preparaos todos para morir.